provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, mosca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, a nuestra un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con... Buscamos el mundo de los sueños, el arte de abrirse a la multirrealidad. Segunda parte. El mundo de los sueños nos conecta con otro tipo de realidad, que el sueño es una gran oportunidad. Otros lo que hablarían es de un estado de ensoñación, un estado que hay que conquistar. Habría un terreno intermedio y lo que se trataría es de dominar el mundo del ensueño, no el sueño en sí. Pero hay un espacio donde los magos navegan, donde los brujos son capaces de entrar en esa realidad. Es la realidad de la ensoñación o del ensueño, un mundo donde todo es factible. Es lanzar la pregunta hacia el otro lado para abrirlo a esa realidad. ¿Hay alguien que se presta a comentarnos al respecto? Sin cortapisas. Hay varios seres aquí ahora, hay 3 de ellos. Estos seres tienen apariencias distintas. Hay uno que es el que está observando, mirando. Los otros están, pero no tienen puesta la atención en nosotros, pero están. Al menos yo les puedo ver. Este ser tiene el aspecto de un hombre sin edad. Tiene los ojos que parecen como velados, como si tuvieran cataratas. No tiene el iris, pero mira con fijeza. Tiene el cabello todo de canas y muy delgado. El aspecto es extraño, no puedo yo comparar las ropas que lleva porque son ropas como si hubiera sido alguien que no ha estado en ninguna civilización conocida, no son ropas, digamos, cosidas o hechas, tejidas, por decirlo de alguna forma. Este es el único que en este momento nos mira, que está como más atento a las preguntas. Es como que al observar está participando de alguna manera en esta conversación. No sé, ahora ya sería... Le estoy preguntando, pero él no dice nada, solo observa y mira fijamente, pero sin mirar. Es que no sé muy bien cómo explicar eso porque me hace sentir hasta incómoda. Unos ojos que miran y siento que miran, que entran dentro, pero que al mismo tiempo no puedo yo focalizar la mirada en ellos porque no tiene... Yo tengo que recurrir aquí a una expresión que me decía el pequeño, es decir, mi hijo, que me decía de que para obtener respuestas hay que tener preguntas. A ellos no nos cogemos. Lo que queríamos saber es, para manejarse dentro de ese caos, que se requiere el espíritu de un artista, el espíritu de un aventurero, el espíritu de un niño o el espíritu de un científico. Dice que el espíritu de un niño le puede ser factible, pero todavía debido a su inmadurez puede tener también frenos o terrores para aquello que a veces a nivel sensible no puede asimilar, no está preparado para asimilar. Dice que el espíritu de un artista le capacita para poder comprender tanto los lenguajes como los universos que no pueden existir en esta realidad cotidiana, y le puede ser factible reconocer esos mundos, pero dependerá del estado anímico de cada criatura, aunque sea fácil para ella acceder, el que pueda perderse en esos mundos o pueda desacelerar hacia atrás tratando de salir de ellos porque le puedan provocar espanto. Dice que el científico, su mente analítica, a veces le invalida para acceder a esos espacios. Dice que no se puede traer un mundo que es inmenso, hacerlo pasar por un pequeño tubo, concentrarlo en el tubo y adaptarlo a la realidad física. Dice que la realidad física es tan pequeña, tan ínfima, que no puede abarcar la inmensidad de esos otros mundos. Dice que esto es lo que pretendería el científico y su afán se vería malogrado. ¿Tiene que ver el poder entrar en el mundo de los sueños de forma consciente con el estímulo de una zona cerebral o de la otra, es decir, del hemisferio izquierdo o del derecho? Dice que las dos áreas son necesarias para mantener un punto de lucidez interna, pero dice que el hemisferio derecho necesita ser desarrollado, ampliado. Dice que la parte que rige nuestro mundo más racional debe quedar
levemente adormecida si queremos tener éxito entrando en este mundo, porque si entran los dos con la misma fuerza, el mismo tono de lucidez, dice que si no hemos aprendido a equilibrar esas dos áreas cerebrales para que puedan de alguna manera hacer las tareas de forma conjunta, dice que no haríamos más que trasladar las peleas continuadas que tenemos en el estado de vigilia al mundo de los ensueños, que entonces podría desbaratarse cualquier objeto que pudiéramos visionar. El área racional trataría de darnos una motivación, una explicación. Dice que allí no debe haber explicaciones, solo se tiene que vivenciar. Dice que entra un estado diferente que comprende, que siente las verdades de ese mundo y no pasan por el tamiz de la mente. Dice que no hay nada que deba ser guardado. Dice que toda esa información recibida se sabe de manera directa. Y en el mundo concreto hay mucha gente que le tiene miedo al mundo de los sueños, incluso que suele poner una barrera llamándole que está entrando en un estado de alucinación. ¿Qué serían entonces, o qué diferencia hay entre una alucinación descontrolada y un sueño? Dice que debemos también diferenciar que hay aspectos de nuestros sueños que son como acceder a un compartimento oculto donde hemos depositado todas nuestras miserias y nuestros impactos. Dice que hay muchos que saben que es fácil el acceso a esos compartimentos y allí todo es magnificado, aquellos impactos recibidos. Dice que suelen cobrar en forma de imagen donde aparecen nuestros monstruos más aberrantes. Dice que muchos tienen facilidad para estos accesos y entonces prefieren etiquetarles de fantasías, de alucinaciones, pero dice que estas alucinaciones necesitan ser limpiadas para poder continuar avanzando. Dice que esos espacios, si se accede a ellos, han de ser limpiados porque no son más que un punto que nos pertenece. Dice que nuestro subconsciente dice que conecta con esa inmensidad. A veces muchos expertos creen que el subconsciente es un gran embolsamiento de datos, pero no es así. Dice que no tiene límites, está conectado con otros subconscientes y todos estos subconscientes están conectados en unos espacios, ya lo ha dicho, donde no hay límites. En la tradición tibetana se habla de los bardos, cuando uno atraviesa el mundo físico y ha entrado en el mundo del espíritu, que ha desencarnado, como que le están asaltando esas imágenes. ¿Qué hay de realidad en el curtir, en el pulir la capacidad de poder navegar entre esas realidades sin ser atrapados por ellas? Es decir, ¿garantiza al alma el poder llegar a buen puerto o caer en las redes de sus propias fantasías, de sus propios ensueños? Pues imaginemos el acceso a ese subconsciente estando en el plano físico y que tenemos la capacidad de podernos mover a través de ese laberinto y vamos reconociendo de forma consciente aspectos que nos pertenecen y que más allá de nosotros pertenecen a otros. Dice que el estado consciente, el poder limpiar todos esos aspectos que nos perturban en el estado consciente, en estado de vigilia, hace que sea más fácil poder reconocer, está hablando de estas locuras. Cuando alguien ha abandonado el mundo físico y no ha hecho previamente esto en el estado de vigilia mientras vivió, dice que todo se incrementa, todo se acrecenta. Podemos tener terrores que cobran formas, que esto entonces, si el alma no está lo suficientemente firme en sí misma y no es consciente de que aquello que tiene ante sí no son más que miedos y aspectos de sí mismos que se han acrecentado hasta que le paralizan, quedaría atrapado en ese laberinto y podría caminar en él por tiempo indefinido. Dice que a veces los ritos de acompañamiento a aquellas almas hacen que el sonido sea como el hilo que tomándolo de la mano nos reconduce y que nos puede ayudar. Es como alguien que cae a las aguas y está atado con una cuerda, el compañero que tira de esta cuerda lo puede rescatar antes que quede atrapado. Cuando se habla de ese mundo
donde ya ha abandonado el alma al cuerpo, como que son distintos niveles o distintos, como diría, círculos que llamaría Dantes entre lo que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Tendríamos que llegar a entender que el infierno es simplemente un estado donde ha caído la propia conciencia en sus fantasías, en sus derivaciones casi alucinatorias, es decir, sería el infierno fruto de los datos acumulados y no ordenados dentro de sí. No, dice que no nos tenemos que equivocar, ese solo es un estadio. Dice que los infiernos, que son lugares reales, dice que el alma puede quedar atrapada en un estadio en el que es víctima de sus propios terrores, de sus propias miserias, y dice que ese estadio es muy desagradable, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos como infierno, que lo único que acontece en esos estadios es que el alma está incapacitada para poder vislumbrar no solamente aquellas manos que se tienden amigas para ayudarle a salir, no puede reconocer, ni siquiera reconocerse. Es un sentimiento de pérdida absoluta de identidad y es algo que descorazona y que debilita a la propia alma. Dice que el siguiente estadio sería caer presa de otro lugar donde allí podría llegar a estar consciente, tendría perfectamente noción. El problema sería que es como caer en las profundidades de un agujero y no tener la capacidad de poder escalar hacia salir al exterior. Eso es lo que se llama como la condena al pozo sin fondo. No lo dice, pero Entonces sería imprescindible de que una persona que quisiera entrar lúcidamente después de haber vivido físicamente, que pudiera manejarse en el mundo de los sueños de forma lúcida, que pudiera mantener la cordura dentro de ese caos. dice que no solamente sería adecuado, dice que es algo que tenemos que manejar con soltura. Nosotros creemos que llegando a este mundo solo tenemos que hacer frente a aquello que está ante nuestros ojos, y dice que este mundo es mucho más amplio del que podemos ver, tocar, oler, que es importante que nos adentremos de forma consciente en los sueños porque nos permite no solamente limpiar, sino reconocer aquellas partes que nos pueden entretener en ese espacio, que sería algo así como poder reconocer el sendero que nos conduce a otro lugar y podríamos ir por él, transitar por él incluso con los ojos cerrados. Hacerlo en el tiempo de vida significa poder ir aprendiendo a ir por caminos y sentirlos e incluso señalarlos para que nos permitan tener a través de esas pequeñas señales una directriz cuando después abandonemos el mundo. Dice que no es muy diferente el mundo, esos mundos de ensueño, a los mundos que nos encontramos más allá del plano físico. ¿Existen lugares físicos en los cuales sea más fácil introducirse en el mundo de los sueños de una manera lúcida? No, dice que el caos en los lugares demasiado ruidosos que no favorece porque el impacto de luces que aun teniendo los ojos cerrados llegan y de sonidos, dice que puede perturbar. Es bueno que se hagan en lugares de calma, tranquilos, que los sonidos tienen que ser los más parecidos al ambiente de la naturaleza lo más posible. Dice que nosotros, nuestras ciudades, nuestros lugares de caos ruidoso no son más que nuestra creación humana, no tienen nada que ver con esos otros espacios. Aquellos que quisieran navegar de forma lúcida dentro de esa multirrealidad, ¿cómo se tendrían que preparar? ¿Simplemente trasladando su trabajo al mundo de la noche o durante el día podían estar preparando en pequeñas incursiones en ese mundo de ensueño? Dice que quebrar los estados de vigilia de manera consciente ayuda. El hecho de que una persona sea capaz de estar en un instante casi adormeciéndose y de manera consciente evitar el caer de lleno en el sueño durante el día va dando poco a poco una agilidad a esta persona para que cuando después, en el tiempo de la noche, que es el tiempo más adecuado, que el estado de vigilia durante el día con la luz solar hace que se genere otro tipo de orden distinto. Dice que la noche favorece más
esos momentos para poder adentrarse en el ensueño. Pero dice que todo ha de ser durante el tiempo completo, todas las horas del día, haciendo ese estadio de ensueño. Dice que un momento de parar, de sentarse, de cerrar los ojos y de adormecerse, pero de forma consciente, no adentrarse en el sueño, irá ayudando. Cuando uno hace referencia a lo que es un sueño, empieza como a catalogarlo. Es decir, el sueño puede ser simplemente un caos que no tiene un orden prefijado. Otros sueños pueden estar prefijados por algunas emociones, algunas represiones, algunos pensamientos. Otros entrarían dentro del simbolismo y otros sería como la percepción de otras realidades o un contacto con seres más allá de la realidad física. ¿Cómo él puede catalogar la percepción que se tiene desde aquí de los sueños? Dice que aquellos sueños que se ven simbolismos, que pueden estar impregnados de sensaciones que acompañan al durmiente, pueden ser aspectos propios que ha recuperado, que ha rescatado. Un simbolismo desagradable no viene acompañado por una sensación desagradable, y a la inversa dice que esto es una parte de ensueño que puede estar en un primer estadio antes de poder adentrarse en las profundidades del sueño. Hay algunos que ya cruzan esa barrera y se adentran a territorios desconocidos. No siempre van solos, pueden ir acompañados. A veces los seres que pertenecen a otras realidades acostumbran a acercarse a través de esa puerta de entrada, y el durmiente puede ser reconducido a lugares que están entre mundos para poder recibir asistencia, para poder tener la oportunidad de encuentros. Dice que incluso aquellos que han abandonado el plano físico pueden acercarse a sus familiares a través de ese sueño, y no es una ensoñación, no es una fantasía. A veces acostumbra a ser otra realidad, tan tangible como la física, que otros son de alguna manera capaces de llegar a un espacio donde pueden observar todos los estadios del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, y desde ese punto en el que observan pueden aventurarse en cosas y sucesos que pueden acontecer. Si la persona se orienta hacia esos espacios y sus miedos le indican situaciones desagradables, dice que es cierto, todo está hecho al instante. Está hablando de que accede a posibilidades de futuro reales que no tienen por qué manifestarse en el plano físico, pero que están. Cuando se percibe un sueño cargado de simbolismos como el fuego, el agua, que se le cae un diente o que hay algún tipo de elemento que destaca más allá de lo que es el sueño en sí, ¿quién emite o desde dónde se ha emitido ese símbolo? Dice que suele ser el propio ser con un lenguaje distinto que trata de aflorar para aportar un tipo de conocimiento. A veces son advertencias, a veces son simplemente puntos de conocimiento que no pueden ser dados desde el raciocinio de la mente, que estos simbolismos suelen tener de alguna manera un lenguaje muy amplio. Dice que un simple pequeño dibujo puede tener un contexto, un temario de lenguaje en sí mismo. Dice que es como los aparatos modernos que nosotros tenemos ahora, que en un pequeño aparato puede condensar muchísima información. Dice que por eso es factible este tipo de contacto con los símbolos, más allá de las palabras que limitan y que se centrarían solo en un pequeño aspecto. ¿Cómo interpretar entonces los símbolos? ¿Lo puede hacer la propia persona por sí misma o necesita el recurrir a una especie de diccionario, referencias ya dadas sobre los símbolos? Dice que a veces es bueno, los diccionarios son aquellos que han sabido descifrar el encriptado de la simbología, poniendo diferentes significados a un mismo símbolo. Dice que es bueno porque aquellos que necesitan recurrir ya tienen dentro de sí de alguna manera un punto de conocimiento cuando se encuentran con estos símbolos, pero necesitan darle un orden distinto, que el simbolismo escrito, explicado, puede ayudar a dar ese orden diferente. Cuando la persona que ha recibido unos determinados símbolos o sueños simbólicos cree que el destino ya está prefijado, ¿hay alguna forma de adaptarse o de modificar ese destino?
Dice que a veces la persona puede sentir con mucha intensidad que hay algo que ha de acontecer observando ese episodio del futuro, que es como imágenes de una película que están ya hechas y colocadas, a veces en forma desordenada, a veces de manera muy, muy clarificadoras. Cuando la persona observa esas imágenes, puede llegar a tener noción de que aquello ya está y es inmutable. Dice que a veces es importante saber que un sueño puede ser una herramienta para poder modificar la trayectoria de algo que está definido como destino. Dice que no en todas las ocasiones, pero dice que sí, muchos oráculos del pasado a través de las visiones y de los sueños tenían su función precisamente para poder modificar esos destinos aparentemente inamovibles. Para poder entrar conscientemente en los sueños, sería bueno que hiciera trabajos previos de fijación de imágenes. Dice que el estado consciente, sintiendo que el impacto visual puede aprender a moverse en diferentes estados, que el hecho de fijar las imágenes, mantenerlas en la retina, buscar en los sonidos el recordatorio para reconocerlos después en el mundo del sueño ayuda. Dice que hay diferentes fórmulas para muchos. Todos estos mecanismos pueden incluso encontrarse con que tienen las puertas y el acceso cerrado, y quizá a lo mejor desde un punto sensible de no forzar nada acceden con facilidad. Desde la otra realidad, ¿cómo se ve a la persona que está durmiendo y que está entrando en la fase del sueño? Es decir, ¿cómo se le percibe que ya está soñando? Dice que desde la otra realidad es la persona que queda atrapada en un estadio en el que solamente se mueven las experiencias vividas en el estado de vigilia. Dice que lo observan como una criatura inquieta, atrapada en un mundo que puede ser incluso placentero para ella, pero que no le da acceso al verdadero lugar de conocimiento. Dice que cuando observan a aquel que se adentra en esos espacios, observan y ayudan. Dice que también hay otros que tratan de perturbarle porque es un punto que puede ser vulnerable. Dice que hay personas que sienten un temor profundo de adentrarse en esos espacios porque de alguna forma saben que en ese momento son vulnerables. Otros no, otros por el contrario sienten que allí pueden recuperar su verdadero poder. La imagen de una persona que está soñando se ve en la otra realidad, es decir, otros seres están viendo lo que el otro está soñando. Dice que cuando son cosas propias no, solo detectan el estado o de inquietud o de beatitud. Dice que cuando pertenece a sus propios procesos, los impactos que recibió y todo lo que ha comentado hace un momento, no. Dice que solamente ven cuando se adentra en esos espacios porque ellos están en esos espacios. Ven al alma acercarse, saben que ha entrado de verdad en el espacio que no es del sueño, sino del ensueño. Dice que es entonces un espacio compartido. Es decir, estamos hablando de dos realidades, una que es la simple imagen que se proyecta a sí mismo el soñador y otra que sería un mundo de ensueños donde son unas multirrealidades o multidimensiones lo que está percibiendo. Dice que sí, entonces aquí puede conectar con otras almas, con otros seres. Fin de la segunda parte. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.